Hola, excelente día para todos ustedes. Vamos a hacer un entorchado con hilo macramé. Como pueden observar, miren, el hilo macramé lo usamos normalmente en una hebra. Yo en realidad no lo trabajo, o sea, no trabajo con el macramé, pero voy a hacer este tutorial debido a que hay muchas personas que me han pedido un entorchado, cómo hacer el entorchado con hilo macramé. Los cordones para la gasa guayú con macrameo. Entonces vamos a emplear 6 hebras. Miren, entonces yo voy a sacar 6 hebras de este hilo macramé. Voy a sacar 6 hebras. Llevo 2. Llevo 3. 3 hebras de hilo macramé. Llevo 4 hebras de hilo macramé. 5 y 6. ¿Verdad? Estas 6 hebras van a ser un solo cordón. Yo corto acá a la madeja, corto acá, ¿verdad? Bueno chicos, como pueden ver ya tengo 6 hebras del hilo macramé. Ahí están las 6 hebras, entonces yo procedo a anudar un extremo. Puede ser este o puede ser este, da igual, ¿cierto? Entonces yo voy a anudar acá. Voy a hacer un pequeño nudo fuerte, resistente, para poderlo ubicar en algo para poder ir entorchando, ¿cierto? Entorchar significa torcer los hilos para que formar un cordón. Miren, entonces ahí ya hice el nudo fuerte, sencillo y fuerte, miren. Entonces voy a cortar acá para individualizar, poner individualmente los hilos, tenerlos individual. Bueno, entonces anudé acá, miren, entonces 6 hebras, recuerden, del hilo macramé. Ustedes saben que este hilo es más grueso. Entonces vamos a emplear esta maquinita. Ustedes pueden emplear lo que tengan a la mano, ya sea el motor, sea el taladro o otra herramienta para poder entorchar sus cordones, ¿verdad? Sus hilos y hacer los cordones. Vamos ahora a ponerlo en el soporte. Bueno chicos, como pueden ver, me voy a ayudar de esta mesita y de esta pinza para poder sostener los hilos. Mire, recuerden, son 6 hebras del macramé. Ustedes saben que el macramé es mucho más grueso, entonces no necesitamos poner tantas hebras. Miren, voy a ponerlo acá, miren, a este soporte. Lo pongo ahí y sostengo, ¿verdad? Sostengo. Bueno chicos, como pueden ver, voy a separar los grupos de a 2. 3 grupos de a 2. O sea que en total son 6 hebras. Miren, 2, 4 y 6, ¿verdad? 2, 4, 6 hebras. Miren, 6 hebras, como pueden observar. Entonces a cada extremo le vamos a hacer un pequeño nudo. Miren, acá voy a anudar. Voy a hacer un nudo y entonces a cada grupo le va a hacer un nudo. Miren, este nudo va a quedar así. O sea, este nudo asegura estas 2 hebras juntas. Luego me voy al siguiente grupo, separo y anudo. Miren, anudo acá al extremo. Miren, voy a anudar sencillo, un nudo sencillo pero full fuerte, resistente, ¿verdad? Procurar de que los nudos queden a la misma distancia. Esto sí es importante para que al momento de entorchar no se nos dificulte. Ustedes hacen el nudo a cada extremo de... Recuerden que estamos entorchando, vamos a entorchar con hilo macramé. Es un hilo totalmente diferente al crochet, ¿verdad? En cuanto al grosor, el número de hebras que utilizamos para entorchar. Listo, ya todos los grupos tienen un nudo, miren, ¿cierto? Vamos a proceder ahora a ponerlo. Miren, estos cositos los vamos a poner, estos grupos los vamos a poner en la maquinita entorchadora, miren. O sea que en cada ganchito vamos a poner un grupo, mire, de la siguiente manera. Tomo el primer grupo y lo pongo acá, miren. Ahí, como pueden ver en pantalla, meto el grupo
y ahí hay un grupo, ¿verdad? Voy al siguiente grupo, lo tomo, miren, y lo pongo en el ganchito, miren, ¿verdad? Así, miren, de esta manera ponemos nosotros los, miren, y ustedes también lo ponen de esta manera, miren, van dos, y en el tercer ganchito vamos a poner otro grupo, ¿verdad? Miren, ahí van 3 grupos, miren cómo va a quedando. Entonces, por último, voy a poner el cartoncito separador, miren, por cada grupo. En cada ranurita vamos a poner un grupo. Pongo uno, pongo otro acá y pongo otro acá. ¿Sí ven? De esta manera. Procedo entonces ahora sí, entorchar. Es girar hacia la derecha esto, miren, así. El aparatico va girando hacia la derecha, así. Entonces yo voy a proceder a torcer. Voy a correr un poquito para acá. Miren, entonces voy a girar esto. Así, de esta manera, hacia la derecha, recuerden. Voy a correr esto más para arribita. Entonces ustedes giran lo más que pueda hasta donde les dé el cordón. Porque va a llegar un momento en el que esto se empieza a recoger, todo esto, ¿cierto? De tanta presión, el cordón se empieza ya a recoger, entonces eso nos da un indicio de cuando está el cordón totalmente entorchado. Miren, entonces yo voy dando giros hacia la derecha, recuerden. Yo lo hago de esta manera hacia la derecha. Y este cartoncito me separa los grupos, me separa este y estos 3 grupos. Bueno, entonces yo continúo girando hasta donde me dé, ¿verdad? Hasta donde me dé la maquinita, el mismo cordón me indica. Yo sigo girando rápidamente. Los hilos los van a cortar de 3 metros con 50 centímetros. Recuerden, los hilos los van a cortar de 3 metros con 50 centímetros para que los cordones le queden de 2 metros y medio aproximadamente. Este es el tamaño ideal para las gasas, tejer las gasas guayú. Miren cómo me va quedando el hilo macramé totalmente torcido. Miren, entonces ahí ya, listo. Ahí ya, miren, se me empieza a recoger, ¿sí ve? Esto se empieza a recoger acá. Siguiente paso es soltar acá, miren. Sacar esto totalmente, miren. Saco, voy sacando con cuidado. Y entonces ahora voy a sostener esto con el dedo del pie, ¿cierto? Miren, de esta manera yo me ayudo del pie. ¿Sí ven? Así. Mire cómo me ayudo yo. Obviamente ustedes van a usar a otra persona, se van a ayudar con otra persona o de una ventana. Entonces yo voy a soltar esto de la siguiente manera, miren, suelto. ¿Sí ven cómo va quedando el cordón con el hilo macramé? Miren, miren, voy soltando y me voy ayudando del dedo para ir entorchando, miren. Continúo hasta donde más pueda, miren, hasta ahí me da el cordón. Bueno, entonces ahí voy a cortar, corto acá y corto acá. Miren, ahí está. Miren cómo queda el cordón. Ahora me toca, miren, tengo los 3 grupos, ¿cierto? Voy a coger uno de los grupos y lo voy a amarrar al cordón. Puede ser este. Lo anudo al cordón mismo. Miren, ahí. Y así me queda el cordón en macramé, con el hilo macramé. Muy bien, chicos, como pueden ver, mire cómo queda el cordón en macramé. Totalmente entorchado, ¿verdad? Miren, queda exactamente de la misma calidad que si lo hiciéramos con el hilo crochet. Solamente que vamos a utilizar menos hebras debido a que es un hilo, miren, vuelvo y lo muestro, es un hilo totalmente grueso, ahí se ve lo grueso que es. Entonces vamos a emplear 6 hebras en este hilo, o sea 6 hebras para hacer el cordón como les acabo de indicar, ¿cierto?
Vamos a hacer una comparación ahora con el hilo crochet. Miren, este es un cordón hecho en hilo crochet, totalmente diferente. Mire lo delgado que queda, ¿verdad? Miren, ahí está el hilo crochet y el hilo macramé, totalmente diferente, vean. ¿Verdad? Yo trabajo en hilo crochet, pero este tutorial era básicamente para hacer el cordón con hilo macramé. Entonces espero les haya gustado mucho este tutorial. No se les olvide por favor suscribirse, compartir, regálame un like y espero les haya quedado muy claro esta breve explicación del cordón en macramé. Nos vemos en un próximo tutorial. Hasta la próxima.